Bien, hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto que podamos estar en la casa de oración. Y bueno, vamos a ir al Señor en un momento de oración. Voy a pedir al hermano Arturo que por favor nos dirija en oración. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, en nombre de tu Hijo, amado Jesús, vamos a tu presencia, Señor, para darte gracias por este día que nos has dado, por la salud, mi Dios, por la vida, por tus bendiciones, por tus pruebas, Señor. Te damos gracias, Padre, por estar en tu casa de oración. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que han llegado a tu casa, Señor. Te pido por los que vienen en camino, que tú apures sus pasos, Señor. Y te pido que también por los que están en sus casas, Señor. También escuchando la prédica, el mensaje de este día, te pido que tú seas con nosotros en este día, que tú dirijas a tu siervo, Señor, que lo uses como instrumento en tus manos para que este mensaje llegue a nuestras vidas, Señor, y lo recibamos con agrado, Señor. Bendícenos este día, bendice esta reunión y bendice todo lo que se va a hacer, Señor, para tu gloria, para tu alabanza, Señor. Gracias, mi Dios, por este día. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar a alabar al Señor con la primera alabanza, que es Mi Dios asombroso es. Les voy a pedir que se pongan de pie. Dios al mundo no estaba jugando, mi Dios asombroso es. En sus puños hay relámpagos y truenos, en sus huellas mi Dios asombroso es. Por causa del pecado del huerto los echó, pues esta la razón por que Jesús murió. Su venida es cercana, debería prepararse, porque Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es del cielo, reina Él con poder y majestad. Mi Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es del cielo, reina Él con poder y majestad. Mi Dios asombroso es. Con el cielo sin estrellas en medio de la noche, mi Dios asombroso es. Dios habló a la oscuridad e hizo la luz, mi Dios asombroso es. Juicio e ira vertió en Sodoma, su misericordia lo dio en la cruz. Ojalá que nunca olvidemos de Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es del cielo, reina Él con poder y majestad. Mi Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es del cielo, reina Él con poder y majestad. Mi Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es. Realmente tenemos un Dios que es asombroso, un Dios que está con cada uno de nosotros todo el tiempo, un Dios que busca lo mejor para su pueblo, para los que le aman, para los que son sus hijos, y que está siempre dispuesto a escuchar la voz de aquel que se arrepiente, a escuchar la voz de aquel que le busca como Señor y Salvador. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor con un corito llamado Caminando Siempre. Tiene mucho que ver con el tema de la predicación de hoy, que nos insta a que, a pesar de que los días no sean los mejores, no nos olvidemos de ir caminando siempre con el Señor. Amén. Así que vamos a cantar esa alabanza, Caminando Siempre. Caminando siempre, haciendo el bien, sanando
que sepan que hay amor, que sepan que hay amor, regalo tan grande el Señor me dio, morada eterna me ofreció. Hoy las armas tengo para combatir, y a la voz del pecado resistir. Por los caminos que anduvo quiero andar, siguiendo los pasos del Maestro sin cesar, llevando palabras de aliento al pecador. Que sepan que hay amor, que sepan que hay amor. Realmente cuando el Señor dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, es justamente esto. Él fue por el mundo hablando de amor, hablando de paz, sanando a los enfermos, y Él quiere que hagamos lo mismo, sanar a los enfermos espirituales, sanar a aquellos que necesitan escuchar de Cristo como el único Salvador. Y hablando de eso mismo, tenemos la próxima alabanza que es Si creyere, puede a Él venir. Una hermosa alabanza, muy alegre, y tiene que ver justamente con que Dios está dispuesto con los brazos abiertos a recibir a todo aquel que quiera venir a Él. ¿Ya? Yo siento en mi corazón, no hay más oscuridad, pues Jesús me ha dicho que todo aquel que cree salvo será. Si creyere, puede a Él venir, puede a Él venir, si puede a Él venir, si creyere, puede a Él venir. Jesucristo salvará. Alabado es Cristo el Redentor, su gloria desciende aquí. Él transforma la vida del pecador, su sangre es eficaz. Si creyere, puede a Él venir, puede a Él venir, si puede a Él venir. Jesucristo salvará. Qué merced, qué amor el Señor mostró, muriendo en dura cruz, y las puertas abrió el buen Salvador al gozo celestial. Si creyere, puede a Él venir, puede a Él venir, si puede a Él venir, si creyere, puede a Él venir, Jesucristo salvará. Amén, amén. En ningún otro hay salvación. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gracias a los músicos. Es cierto, estamos viviendo tiempos especiales, tiempos que realmente nos llaman a reflexionar en cuanto a la realidad de la palabra de Dios. El Señor nos habló de que teníamos que ver las señales, así como sabemos que el verano se acerca, ¿no es cierto?, por las señales que la naturaleza va mostrando. También sabemos que la venida del Señor está cada vez más cerca. Estamos viviendo en el mundo
como nunca antes, situaciones que ya no son de un país en particular, sino que están afectando a todo el mundo. Cosas que muestran que esa venida del Señor está mucho más cerca de lo que nosotros podríamos imaginar. No nos olvidemos que la misma tribulación va a comenzar después del rapto. Los santos van a ser arrebatados primero y entonces vendrá esa tribulación. Pero las señales de esa tribulación están a las puertas. Por eso que el tema de hoy es caminando con Dios en tiempos difíciles. Creo que los tiempos difíciles son una bendición, porque para quienes creemos, eso nos hace estar mucho más cerca de Dios. Para quienes creemos, la vida del Señor, la venida del Señor está muy cerca. Les ruego que busquen en sus Biblias el texto para la mañana de hoy, que se encuentra en Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24, donde la palabra del Señor nos dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, vamos a su presencia, Señor, con gran alegría, sabiendo que usted nos escucha, pidiendo, Padre Celestial, que la enseñanza, el sermón de esta mañana traiga gloria y honra a usted en primer lugar y que sea de bendición para todos aquellos que lo escuchen. Sabemos, Señor, que usted nos ha dicho que debemos estar siempre con gozo y orando sin cesar, hablando con usted sin cesar, sabiendo que usted tiene cuidado de nosotros. Usted nos ha dicho, Señor, que debemos seguir nuestro caminar de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, porque ellas son como una antorcha. El Salmo dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A través de ella usted nos guía tras sus propios pasos. No importa las dificultades, no importa, Señor, las tensiones, incluso cuando las cosas van bien, con mayor razón debemos seguirle a usted. Pedimos, Señor, que usted bendiga esta predicación y si hubiera gente sin Cristo, que hoy sea el día de salvación. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. No solamente en estos dos versículos nosotros podemos encontrar ese llamado del Señor a no dejar de seguir tras sus pisadas, sino que en muchos otros versículos en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, hablando acerca de Noé, dice: estas son las generaciones de Noé. Estoy leyendo Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en todas sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dijo que vendrían días difíciles y que en realidad la maldad se iba a multiplicar. Si ustedes buscan en el libro de Mateo, vamos a separar ese versículo de Mateo capítulo 24, 12, en dos secciones. ¿Ya? Mateo 24, 12. La primera parte dice: y por haberse multiplicado la maldad en estos últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, eso produce un resultado y lo muestra el mismo versículo, ¿ya? En su segunda parte dice que por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, ¿cómo vivir en estos tiempos? Como ustedes, como yo, como todos aquellos que temen al Señor, deben vivir en este tiempo. Porque
Como les decía al comienzo, estos tiempos ya han llegado. Están pasando cosas que nuestros abuelos jamás habrían imaginado. La ciencia ha aumentado mucho, ¿no es cierto? Las comunicaciones, todo se hace prácticamente instantáneo. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos acercándonos cada vez más al momento en que Cristo venga por su iglesia. Estamos viviendo tiempos, podríamos decir, apocalípticos. Si no estamos realmente dentro de la tribulación, estamos muy cerca de ella. Así que, si queremos vivir una vida cristiana en estos tiempos, tenemos que aprender de aquellos antiguos creyentes. Cuando Dios creó al mundo, todo era hermoso, todo era perfecto, así Dios lo dice ahí en Génesis, ya creó Dios todas las cosas y vio Dios que todo era bueno. Puso a Adán y a Eva en el huerto, ellos caminaban con Dios, sin embargo el pecado arruinó la relación del hombre como género, del hombre con Dios. El género humano tuvo un colapso, podríamos decirlo en ese momento. El pecado colapsó aquella relación. Y Adán y Eva dejaron de caminar con Dios. Pronto, debido a ese alejamiento, se originó el primer homicidio. El primer homicidio. En Génesis capítulo 4, versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y podemos ver cómo la violencia se apoderó de la tierra. Cómo la violencia se apoderó de la tierra. En Génesis 4, versículos 23 y 24 dice, como ejemplo de esto, y le dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Y 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Entonces podemos ver que al prevalecer el pecado, aumenta sin duda la maldad. Pero saben, dentro de todo eso, a pesar de todo eso, la Biblia dice que algunos, comenzaron a buscar a Dios. En Génesis 4, versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero saben, les llevó 235 años darse cuenta que necesitaban a Dios. Pasaron 130 años para que naciera Set, ¿se acuerdan? A Set también le nació un hijo. ¿Ya? Pasaron 130 años para que naciera Set. Y desde el nacimiento de Set, dice nuevamente, voy a leer Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Ya? En Génesis capítulo 5, versículo 3, nos dice, y vivió Adán 130 años, ¿no es cierto? Vivió Adán 130 años y engendró un hijo que se llamó Set. Pasaron 130 años para que naciera Set. Y de ahí dice que Set engendró un hijo y llamó su nombre Enós. Y dice la Biblia que entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Pero desde el nacimiento de Set al nacimiento de Enós habían pasado 105 años. En total,
para que el hombre se diera cuenta que necesitaba de Dios en ese comienzo, tuvieron que pasar 235 años. Y lamentablemente no todos invocaron el nombre de Dios. No todos invocaron el nombre de Dios. La Biblia indica que la mayor parte de la raza humana se fue alejando cada vez más y más de Dios hasta que el pecado se apoderó del mundo entero. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Muchos se apartaron de Dios y la maldad se apoderó y el pecado se apoderó de todo el mundo. Y la sociedad humana cayó en el desorden y en el caos moral. Los días de Noé, la Biblia dice que fueron terribles. Terribles fueron los días en los tiempos de Noé. Y Cristo, nuestro Señor, advierte que esos días iban a volver. En Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, estamos viendo ese tiempo ahora. Y así como Noé predicó 120 años para que el hombre se arrepintiera y se volviera a Dios, y el hombre no lo quiso escuchar, el ser humano desechó a Dios, Dios envió el diluvio, el juicio de Dios, que Dios se lo había advertido. 120 años Dios le estuvo diciendo: va a venir un juicio, va a venir un juicio. Pero el hombre no quiso creer. El ser humano hizo oídos sordos de la advertencia de Dios. Ahora, por muchos años se está advirtiendo al ser humano que van a venir días difíciles, que va a venir una tribulación cual jamás ha existido en la tierra. En los días de Noé no había llovido, así que no entendían por qué Noé estaba construyendo un barco, si no llovía en la tierra en esa época. Ahora la gente no entiende cómo va a venir una tribulación de ese tipo. Y aunque se ha estado predicando, la gente hace caso omiso. Pero así como en aquellos tiempos no hicieron caso, hasta que vino el juicio, lo mismo va a pasar ahora. Porque el Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Y los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador van a ser arrebatados. Y el resto va a creer la mentira del Dios de este mundo, que es Satanás. Van a creer la mentira del anticristo y van a tener que pasar a esa gran tribulación. Hermanos, no se olviden, estamos viviendo días como eran los días de Noé. Dice, comiendo y bebiendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hoy día veía que había subido la cantidad de gente que estaba contagiada por el virus. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen esas fiestas inmensas, grandes, ¿no es cierto?, donde toman y comen, y más bien dicho, toman y toman, y se drogan? Como los días de Noé. Así que la pregunta es, ¿cómo ser un creyente en estos tiempos? Para responder, vamos a volver a esos tiempos antiguos y vamos a considerar el testimonio de dos hombres, Enoc y Noé. ¿Ya? Dos hombres que vivieron en tiempos muy difíciles. Ustedes pueden ver en sus casas, en Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 6 y también en Hebreos capítulo 11, Enoc y Noé. Ahora, ¿cuál fue la característica de estos hombres, de Enoc y Noé? La característica de ellos fue
que procuraron agradar a Dios a pesar de las circunstancias. Buscaron agradar a Dios a pesar de las circunstancias. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 5 y 6, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, fíjense, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En una época horrible, en una época en que el mal era pan de cada día, tal como lo es el día de hoy. Pero dice que en ese tiempo él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos dice inmediatamente que Enoc fue un hombre de mucha fe, porque agradó a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, hermanos, la meta de cada uno de nosotros, la meta de cada creyente es agradar a Dios con su vida, con sus hechos, con sus pensamientos, agradar a Dios. Les decía en un comienzo que el Señor dijo que siguiéramos su ejemplo, ¿no es cierto? Para que así como Él hizo las cosas, nosotros también las hiciéramos. ¿Y cómo hizo las cosas el Señor? El Señor siempre agradó a Dios su Padre durante su vida terrenal. En todo momento Él procuró agradar a su Padre. Fíjense lo que Él dijo en Juan 8:29. Porque el que me envió, el Padre Celestial, conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre. ¿Cuál es la razón? La dice inmediatamente. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesucristo siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Es un ejemplo que tenemos que seguir. Este también fue el desafío que Pablo le presenta a los creyentes de su época. ¿Ya? Y le escribe especialmente a aquellos que estaban en Roma. En Romanos capítulo 12, versículo 1 le dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, ¿ya?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ¿qué más? Agradable a Dios. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, porque esto agrada a Dios. Así como Cristo agradó a su Padre mientras vivió aquí en la tierra y todo el tiempo de su existencia, nosotros tenemos que hacer lo mismo, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, porque eso es vuestro culto racional. ¿Qué significa que sea algo racional? Si ustedes buscan en un diccionario, racional viene del griego lógicos. ¿Ya? Entonces, esta manera de hacer las cosas tiene que ver con la razón del ser humano, con la razón que cada uno de nosotros tiene. Es decir, este es un culto basado en lo razonable, basado en lo que es de la razón. O en otras palabras, es un culto que posee razón o que se ajusta a sus creencias, que se ajusta a sus decisiones, que se ajusta a su conducta, que está de acuerdo con normas teóricas y prácticas de la razón. Es racional, como les decía, porque es la manera lógica de hacerlo, la manera coherente, fundada en razones.
Por eso dice que es vuestro culto racional. Para nosotros como cristianos, un culto racional es una vida de adoración de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso decimos, para el cristiano, para nosotros como bautistas, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. De esa manera podemos adorar a Dios de manera lógica, de manera razonable, de manera racional, no irracional. Irracional es todo lo opuesto. Por eso dice que debemos presentarnos en un sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. Y eso fue lo que hicieron justamente Enoc y Noé. Más adelante el profeta Amós establecería un principio muy importante. Cuando, a manera de pregunta, en Amós capítulo 3, versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dos personas que no están de acuerdo, no es lógico, no es racional que anden juntas. Lo hemos hablado muchas veces. Dios es luz, Satanás es oscuridad. No hay relación entre Dios y Satanás, ningún tipo de relación. Es irracional, es irrazonable pensar que entre Dios y Satanás puede haber algún tipo de relación. Como tampoco puede haber una relación entre el cristiano y el mundo. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 22 y 24 dicen lo siguiente. Génesis 5, 22. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Todos los versículos que tienen que ver con Enoc en la Biblia muestran que él caminó con Dios. Y luego desapareció porque Dios se lo llevó. La Biblia dice, lo traspuso. Él no vio la muerte física, sino que Dios lo hizo desaparecer. Como va a hacer desaparecer durante el rapto a todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Y caminó con Dios porque estaba de acuerdo con Dios. Enoc y Dios estaban así de unidos. Vivió así, caminando con Dios, porque vivió conforme a los mandamientos de Dios. Vivió conforme a la voluntad de Dios. Vivió conforme a lo que Dios quería. Y agradó a Dios en todo lo que hizo. Lo mismo Noé. Lo mismo Noé. Para agradar a Dios, entonces, hay que caminar con Él. Y hay dos cosas importantes para caminar con Dios. En primer lugar, tenemos que tener una revelación de la voluntad de Dios. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo voy a caminar con Dios si no sé, no escucho a Dios? Bueno, Dios hoy por hoy no habla con voz audible, pero habla a través de su palabra. Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? A través de la revelación, a través de la palabra de Dios, la palabra escrita. Es decir, el ser humano debe conocer esta palabra. De hecho, es tan importante que dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nadie va a llegar a Dios si no es a través de la fe. Y la fe viene por este libro. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del joven rico?
que cumplía los mandamientos, ¿no es cierto? Pero el Señor le dijo, bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se fue. Por ahí escuché que no significa que él no haya llegado al cielo. Pero en realidad la Biblia dice que sí, ese joven rico no volvió. Le dio la espalda a Jesús. No quiso conocer a Cristo. No quiso obedecer a Cristo. Y alguien que no conoce a Cristo, alguien que no obedece a Cristo, no puede ir al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que si queremos nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que hacer caso a esta revelación, a lo que Dios nos ha dicho a través de la palabra escrita. Es decir, hay que conocerla y saber a través de ella lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice, oh hombre, cuando se habla de hombre en la Biblia no se habla del sexo masculino, se habla del ser humano. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. ¿Qué significa humillarse delante de Dios? Reconocer que Él es del Dios Todopoderoso, que nosotros no somos nada aparte de Él, que Él nos da la vida, que Él nos da la capacidad de respirar, la capacidad de vivir, viene solamente de este Dios Todopoderoso. Y Él dice, lo único que te pide Dios, y te ha dicho, ¿ya? Debes hacer justicia, amar la misericordia y reconocerlo a Él, humillarte delante de Dios. Enoc y Noé vivieron antes de que la Biblia fuera escrita. Sin embargo, recibieron ellos personalmente una revelación por parte de Dios y ellos tuvieron fe y creyeron en esa revelación y vivieron de acuerdo a ella. Lo otro que se tiene que tener, aparte de la revelación de Dios, es tener una renovación de nuestra mente. Porque antes de conocer esta palabra, vivíamos de acuerdo a nuestras opiniones. Vivíamos quizás a través de la regla, si éramos gente decente, vivíamos a través de la regla de oro, ¿no es cierto? No hacerle a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Pero conocer a Dios es mucho más que eso. Conocer a Dios es ser capaces de morir a uno mismo y poner a Dios como prioridad en la vida. Eso significa renovar la mente, ver las cosas de la perspectiva de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que dejemos de ver las cosas a través de una perspectiva humana, mundana, sino que veamos a través de sus propios ojos. Y es por eso que se nos dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no debemos conformarnos a este siglo. No debemos hacer las cosas que todos hacen en la actualidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Renueven la manera de pensar. ¿Para qué? Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocer esto nos revela lo que Dios quiere. Y la renovación de la mente nos hace hacer lo que Dios quiere. Sin esta renovación mental y espiritual no se puede agradar a Dios porque no se puede hacer su voluntad. Pensemos un poquito. Nosotros tenemos la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo una vida que le agrada a Él? En todo sentido, ¿estamos viviendo nuestra vida como Dios quiere que la vivamos? ¿Nuestra mente se ha renovado?
¿O seguimos pensando de la misma manera como pensábamos antes de conocer la voluntad de Dios? Por lo tanto, tenemos un desafío en este punto. Vivimos en un mundo que tiene otros valores y lo ha manifestado y ahora se manifiesta abiertamente. Otros valores de carácter ético y de carácter moral. ¿Nos vamos a conformar? ¿Vamos a aceptar esos valores o vamos a tener la valentía de procurar la vida que a Dios le agrada, viviendo a la luz de sus valores, que están expresados en la Biblia? Nadie puede decir, yo no sé lo que Dios quiere. Está escrito. Si vamos a caminar con Dios en este mundo que se entrega cada vez más al pecado, tenemos que vivir la vida que agrada a Dios, negándonos a nosotros mismos a los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne están en contra de los deseos de Dios, que son deseos espirituales. Se oponen entre sí para que no hagamos lo que realmente quisiéramos hacer. Debemos rehusarnos a aceptar los valores que el mundo está imponiendo el día de hoy. ¿Cómo lograron caminar Enoc, Noé en esos tiempos difíciles? Hebreos 11, versículos 5 al 7. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé condenó al mundo. ¿Por qué? Porque nadie quiso creer en lo que Noé estaba predicando. No es fácil vivir la vida que le agrada a Dios en una sociedad que está dispuesta a creer a Satanás. La única manera que podemos hacerlo es viviendo por fe, porque sin fe, nuevamente, es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué es lo que tenemos que creer? En primer lugar, debemos creer que Dios es real. Si no creemos que Dios es real, nuestra fe no vale nada. ¿No es cierto? Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios. La razón por la cual el mundo se entrega al pecado de esta manera tan abierta es que ha dejado de creer en la existencia de Dios. El mundo se ha hecho un Dios de acuerdo a sus propios deseos. No es el Dios de la Biblia, el Dios en que este mundo cree. Quizás creen en un ser supremo, pero no creen en la Biblia, que es la revelación de Dios. Es triste que el mundo esté en esa condición, dispuesto a creer cualquier cosa, pero no a creer la verdad. Y Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. Noé sabía que venía un juicio muy cercano, el diluvio. Dios le habló a Noé acerca de que él iba a raer al hombre de la faz de la tierra. Y Noé predicó ese mensaje, 120 años diciéndole a la gente que quisiera escucharlo, que Dios iba a mandar un diluvio y que los que no entraran en el arca se iban a ahogar. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Él no solamente le predicó el hecho a otras personas, sino que vivió con temor, agradando a Dios, caminando con Dios, sabiendo que el juicio iba a llegar, porque Dios no miente, y si Dios lo dijo, así iba a ser. Hoy en día, la palabra de Dios nos habla de un juicio venidero. La Biblia nos muestra de manera cronológica los eventos que van a suceder, que tienen que suceder antes de ese fin. Nos dice acerca de las profecías que tenían que cumplirse, todas ellas ya cumplidas. No queda ninguna profecía que no se haya cumplido, excepto el hecho de que se reedifique el templo de Salomón donde estaba originalmente. Pero ese templo ya está listo, es cosa de ponerlo, es como un mecano. Así que Dios advierte al mundo de que va a haber un evento que se llama el rapto, en el cual todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador, los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego los que estén vivos cuando suceda el evento van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y se van a ir con Cristo en las nubes. El rapto de los santos. Todos los que creen en Cristo van a ser arrebatados. Y después de eso se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo, y va a comenzar la tribulación. Se ha predicado por más de 2000 años. Y todavía hay muchos que no creen. Nosotros debemos aprender a vivir de acuerdo a lo que se nos ha enseñado. Aprender a caminar con Dios para que no tengamos temor de aquel día. Porque cuando llegue ese día no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. Se va a acabar el tiempo. Todo lo que había que hacer tenía que haberse hecho antes de aquello. Y no nos olvidemos que cada uno de nosotros va a tener que rendir cuenta de sí, de lo que hizo y de lo que no hizo mientras tuvo la oportunidad. Si bien es cierto, los que creemos en Cristo, la Biblia dice que vamos al cielo, de todas maneras vamos a tener que rendir cuenta. Si el Señor viniera ahora, en este momento, ¿le daría susto a usted? ¿Hay algo que no tiene solucionado con Dios? Algo que usted sabe que tenía que hacer, quizás en sentido horizontal, con otro hermano, otra persona, que no lo ha querido solucionar, y que eso le impide solucionar una relación perfecta con Dios. Quizás a muchos no les gustaría que el Señor viniera ahora, pero podría venir. Si el Señor está dando tiempo para que el hombre se arrepienta, para que nadie sea condenado. Enoc y Noé caminaron con Dios en tiempos difíciles. ¿Cuál fue su recompensa? En el caso de Noé, no solo se salvó a sí mismo, sino que toda su familia se salvó en el arca. Y hemos hablado muchas veces de que el arca de Noé es un tipo de Jesucristo. Los que entraron al arca se salvaron. Todo aquel que está en Cristo se salva. Dios cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar. Dios termina con el período de la gracia y nadie más va a poder aceptar a Cristo después del rapto. Algunos van a creer durante la tribulación y eso les va a costar la vida. Pero el período de la gracia se termina con el rapto. ¿Cómo vamos a vivir nosotros este tiempo que queda? Si aceptamos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hermanos, tenemos que ser creyentes que caminan con Dios. Personas que agradan a Dios en todo.
personas que viven por fe, a pesar de que las cosas se vean terribles. Tenemos que vivir por fe, sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas y que nuestras vidas están en sus manos. Así que una de las cosas que agrada a Dios es que llevemos fruto, ¿no es cierto? Eso nos dice la Biblia, que en eso es glorificado el Padre. El Padre se agrada. ¿En qué? En que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Y cuál es el fruto de un cristiano? Otra persona que crea en Cristo. El fruto tuyo es llevar a otra persona a los pies de Cristo. Que esa persona pueda recibir las buenas nuevas de salvación, pueda escuchar el Evangelio y tenga así la oportunidad de abrir su corazón y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es una de las cosas que tenemos que hacer mientras todavía hay tiempo. Es una de las cosas que nos hacen caminar tras las pisadas del Maestro. Ojalá que cada uno de nosotros quiera hacerlo. Inclinemos los rostros y tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Le pido, Padre Celestial, que ayude a cada cristiano a motivarse, a compartir el Evangelio, a vivir vidas que den un buen testimonio. Que cada uno de nosotros pueda vivir como si usted estuviera presente al lado de nosotros, visible. Con toda seguridad que no haríamos muchas cosas que hacemos pensando que nadie nos ve. Ayúdenos a vivir vidas rectas, vidas que lo glorifiquen a usted, vidas que lo agraden a usted y vidas que den testimonio a otras personas de que realmente somos cristianos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar ahora al tiempo de la ofrenda. Voy a pedir a hermano Pato que pase a orar por la ofrenda y después que nos dé los avisos. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la salud, por el día que hemos llegado, Señor, a tu casa de oración. Dar las gracias por los hermanos que han llegado y por los hermanos que están en sus casas, Señor, por cualquier motivo que no hayan podido llegar, Señor. Te pido que los cuides, los protejas, Señor, y que estés en oración con ellos, Señor. Señor, te pedimos por esta ofrenda para los distintos requisitos de la iglesia, Señor, y para el dador alegre, Padre. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El que siempre es casamente. El que siempre escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor.
ya sea físicamente o en su celular, ¿ya? Así que, casi todos lo tienen, ¿ya? Algunos físicamente y otros en el celular. Y también hicimos la actualización de los números de teléfono de los hermanos. Así que a medida que vayan llegando hermanos, vamos a hacer una actualización de cada domingo de los números de teléfono y va a ser compartido con los hermanos, ya sea en WhatsApp. Pero esta planilla, cosa que cualquiera que necesite hablar o saber de un hermano, vamos a tener acá la base de datos, ¿ya? Así que estar orando por los hermanos durante la semana y cualquier novedad directamente con el pastor o en la línea de comunicación que vendría siendo el WhatsApp, ¿ya? Así que tengan una bonita semana. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Pato. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a tener nuestra última alabanza. Y después voy a pedir al hermano Ibacache que nos termine en oración. Amén. Mi Dios asombroso es. Cuando Dios creó al mundo no estaba jugando, mi Dios asombroso es. En sus puños hay relámpagos y truenos en sus huellas, mi Dios asombroso es. Por causa del pecado del huerto los echó, pues esta es la razón por qué Jesús murió. Su venida es cercana, debería prepararse porque Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es del cielo reina Él con poder y majestad. Mi Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es del cielo reina Él con poder y majestad. Mi Dios asombroso es. Con el cielo sin estrellas en medio de la noche, mi Dios asombroso es. Dios habló a la oscuridad e hizo la luz, mi Dios asombroso es. Juicio e ira virtió en Sodoma, su misericordia nos dio en la cruz. Ojalá que nunca olvidemos que Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es del cielo reina Él con poder y majestad. Mi Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es del cielo reina Él con poder y majestad. Mi Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es. Mi Dios asombroso es. Oremos, hermano. Bendito Dios, seguimos en su presencia esta vez para agradecer lo que usted nos ha dado día tras día, para agradecer que podemos estar este día en su casa de oración y para pedirle, Señor, que ponga en nuestros corazones el deseo ferviente de hacer su voluntad, de hacer todo cuanto hemos oído en el día de hoy y también poder comunicarlo, Señor, poder comunicar todas estas buenas nuevas. Le pedimos que nos acompañe con bien a nuestros hogares, Señor, y que de todo corazón podamos poner todas nuestras decisiones, todos nuestros deseos, nuestros planes a sus pies. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.